Pues voy a dar inicio enviando saludos y también nombrando a las personas que nos acompañan. En la mesa está con nosotros la doctora Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica, para quien les pedimos un aplauso muy cálido para la doctora Noemí Juárez Pérez. Está con nosotros nuestra querida colega Rita Segato, quien es nuestra conferencista hoy. La recibimos también en un aplauso. Se encuentra con nosotros también el licenciado Juan Carlos Torres Cedillo, secretario de Educación del Gobierno del Estado. Bienvenido, licenciado. El ingeniero José Inás Liñán Castro, director de Educación Básica. La doctora Gloria Edith Palacios, directora de Educación Superior. Bienvenida. El profesor Lorenzo López Guillén, coordinador general de URCES en el Estado. Muchas gracias. Y no podemos dejar de agradecer el espacio que nos brinda este campus maravilloso y pues agradecerle al maestro Óscar Fernández Pérez Tejada, quien dirige este campus precioso de la Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis. Muchas gracias por recibirnos en esta preciosa universidad. Y bueno, le hemos pedido al licenciado Juan Carlos Torres que pudiera brindarnos un mensaje inicial, por favor. Muy buenos días a todas y todos. Un gusto estar el día de hoy con todos ustedes. Quiero agradecer la presencia y saludar con respeto a las autoridades que hoy nos acompañan, a la doctora Angélica Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica del Gobierno de la República. La verdad estamos muy honrados que nos visite una vez más. Ya como subsecretaria es su segunda visita a nuestro estado y bueno, pues estamos trabajando con ella para que San Luis Potosí sea uno de los estados importantes con algunos programas piloto que hoy en día el Gobierno de la República, a través de la SEP, quiere llevar a cabo para todas nuestras alumnas y alumnos del país. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, doctora. A la antropóloga Rita Laura Segato, que es nuestra ponente, muchísimas gracias por el día de hoy estar con nosotros. Sabemos que estará llevando a cabo una ruta de trabajo en nuestro estado de San Luis Potosí y agradecer su presencia. Al maestro Óscar Fernández Pérez Tejada, director de este campus universitario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aquí en Tamazunchale y de Huasteca Sur. Muchísimas gracias por su anfitrionía y hospitalidad para este evento. Al ingeniero José Liñán Castro, que es nuestro director de Educación Básica en el estado de San Luis Potosí. Muchas gracias. La doctora Gloria Edith Palacios Salmón, directora de Educación Media Superior y Superior. Muchas gracias. Profesor Lorenzo Guillén, coordinador general de URCES en el estado. Muchas gracias. Bien, pues a nombre del gobierno del estado de San Luis Potosí, que encabeza el licenciado Ricardo Gallardo Cardona, reciban un afectuoso saludo de parte de él y agradecer la presencia de todas y todos ustedes a esta conferencia que hoy nos hace favor de entregarnos la antropóloga Rita Laura Segato. Nos da mucho gusto que este campus universitario acoja este tipo de eventos y nosotros, como representantes de la educación en el estado de San Luis Potosí, pues hoy les damos la mejor de las bienvenidas a este evento, deseándoles el mejor de los éxitos en el transcurso de este evento. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Muy amable.
Bien, yo voy a mencionar un contexto más que quisiera dejar presente, que es estas jornadas Caminando con Rita Segato, que estamos organizando junto con la Subsecretaría de Educación Básica, que estamos organizando también con la Universidad Autónoma, particularmente con la Oficina de la Abogacía General de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y con el Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Colegio de San Luis. Ayer lo decía antier, cuando se presentó la primera conferencia en el Colegio de San Luis, y decíamos, detrás de cada una de estas oficinas hay mujeres que están trabajando por prevenir las violencias. Entonces, justo hoy, en este día, queremos tener esa reflexión conjunta, y para ello pues le pediría a nuestra subsecretaria de Educación Básica, a la doctora Noemí Juárez, que tuviera una participación al respecto y que también nos ayude a encuadrar el inicio de la conferencia de la doctora Segato. Muy buenos días a todas y a todos los que están presentes en este espacio. Un momento muy emblemático para la universidad, espero que quede muy marcado en el registro de esta escuela, del Estado, de todos los que, todas las alianzas, todo lo que se unió para poder llevar a cabo esta conferencia de manera presencial, y también a quienes nos siguen a través de las distintas redes sociales, igual de las dependencias que se sumaron. Muchísimas gracias a quienes atendieron aquí a las invitaciones. Tenemos personal de autoridades educativas, tanto de otras entidades como aquí del propio San Luis Potosí, que nos abrió los brazos, y de gobierno federal. Yo quiero ser muy breve porque, bueno, lo importante es escuchar lo que nos tiene que decir nuestra querida Rita, pero va a ser muy importante porque esta conferencia se enmarca pues no solamente en el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Ustedes saben que nos encontramos este 25 de noviembre con la intención de atender este llamado de este Día Internacional, de esta conmemoración internacional en contra por la eliminación de la violencia contra las mujeres, pero también lo quisimos englobar hacia las maestras mexicanas. ¿Por qué razón? Bueno, si nosotros pensamos en educación básica, el 70% de las mujeres que están en educación básica son maestras, son mujeres. Si nosotros reflexionamos ahorita sobre la matrícula que hay en educación normal, hay 115,000 estudiantes, de los cuales 82,000 son mujeres. Así es que estamos en un gremio, este gremio magisterial, la base, la consolidación son las maestras, son las mujeres mexicanas, y es por ello que para mí era muy relevante sumarme aquí al trabajo que ha desarrollado la doctora Oresta López, a toda esta iniciativa de las jornadas de Rita. Para mí era muy importante que la Subsecretaría de Educación Básica se integrara, porque la Subsecretaría de Educación Básica la conformamos 70% de maestras mexicanas, y pues estamos también enfrentando situaciones de violencia, que una de nuestras prioridades va a ser su prevención. Así es que en esta deuda, en este tema histórico, en estas maestras mexicanas que han consolidado este sistema educativo, pues también tenemos que poner de frente y hacer cara hacia los propios procesos de violencia que vivimos las maestras. Y bueno, sin más, damos una cordial bienvenida a Rita a nuestro país, y bueno, a las maestras mexicanas que están siguiéndonos, pues les envío siempre pues un cordial saludo, y pues, como siempre con mira a abordar nuestra propia experiencia como docentes, porque bueno, somos las que vamos a interceder por nuestras alumnas también. Muchísimas gracias, Rita. Brevemente quiero platicarles un poco de el perfil intelectual de la doctora Rita Segato.
para que me respeten. Voy a ser también muy breve porque a ella no le gusta que leamos tanto currículum. Yo decía anteriormente, es muy difícil resumir un currículum como el que tiene nuestra querida invitada. ¿Ahí se oye bien? ¿Se oye mejor? Bueno. La doctora Rita Segato es antropóloga. Ella nació en Argentina y por largo tiempo fue profesora en la Universidad de Brasilia, en donde ella empezó a estudiar las violencias. Yo le he pedido que nos platique un poco de esta trayectoria de construir conocimiento sobre las violencias y cómo su pensamiento, sus libros y la obra fundamental que consideramos que nos ha ayudado a entender en una forma profunda la complejidad de las violencias, es su obra Las estructuras elementales de la violencia y las pedagogías contra la crueldad, que hoy esas obras especialmente dirigidas al magisterio para reflexionar con ellas, queremos que Rita nos hable de ello, pero tiene muchas más obras, yo no las voy a mencionar, ustedes simplemente si buscan un poco en internet van a encontrar una serie de materiales, de videos, la entrega de muchos doctorados honoris causa que ha recibido en diferentes universidades importantes de América Latina y de otras partes del mundo. Pero la doctora Laura Segato, sobre todo, tiene el don de nombrar. Y nosotros hemos caminado con ella en estas jornadas justamente porque queremos nombrar también, Rita, lo que sucede con las violencias en nuestro estado, lo que sucede en nuestros espacios laborales, lo que sucede en nuestras escuelas, y no con amarillismo, sino lo que sucede en términos conceptuales, porque nos interesa tener mayor conocimiento social y científico para transformar esas realidades que vivimos las mujeres. Y yo nada más quiero decir e invitar a las maestras que nos vean para que también exploren una encuesta que es muy valiosa y que hoy en día hay que revisarla mucho, que es la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, que nos aporta información, la información más confiable que tenemos en México para saber cómo están los niveles de violencia en los estados, cómo sucede en los espacios escolares, laborales. Incluso la encuesta ofrece información sobre la violencia obstétrica mucho más recientemente y la violencia a través de medios digitales que se incrementó durante la pandemia. Entonces, les invito a que exploren esos datos y que en cada uno de los estados, las maestras y maestros que nos están viendo, que vean cómo está la violencia escolar, que vean cómo están estos problemas que vivimos y que a través de la palabra de la doctora Rita Segato elaboren también un compromiso de trabajar por erradicar esas violencias, particularmente en este día. Y quiero decir que para San Luis Potosí, Rita, quisiera compartirte ese dato, si me lo permites. San Luis Potosí, la violencia más alta que ha mantenido por décadas y con datos científicos se ha estudiado esto, es la violencia de pareja, en primer lugar. San Luis Potosí está por arriba del índice nacional de la violencia que viven las mujeres con sus parejas. Y otro tipo de violencia que afecta enormemente a San Luis Potosí es la violencia que sucede en el espacio público, en donde las mujeres son agredidas por hombres que no son de la familia, que no son sus compañeros, que son desconocidos. Y los datos señalan que San Luis Potosí, el 30% de las mujeres, de las niñas que están en los espacios escolares y los entornos escolares, el 30% de ellas ha recibido algún tipo de violencia, sea psicológica, física, sexual. Y es muy importante decirlo hoy, porque ese tipo de violencias es la que constituye el gran desafío de nuestras instituciones con lo que tenemos que trabajar. Y por lo tanto,
Querida Rita, te cedemos la palabra para que dialoguemos contigo. Muchas gracias. ¿Puedes seguir hablando? No, solo quería poner los datos. Bueno, buenos días a todas las personas presentes y a las que están, entiendo, por videoconferencia. Es una responsabilidad muy grande para mí hablarles, y hablar también a lo que entiendo que es el país, ¿no? En mi caso particular tengo vínculos muy fuertes con México, quiero mucho a México como una segunda patria, inclusive por razones familiares. Entonces, pero igual es una responsabilidad como extranjera de un país, ¿no? Venir a explicarles algo. No es algo muy fácil de llevar a cabo. Pero por muchos años estudio el tema de la violencia y Oresta me pidió que les contara, porque creo que en los cursos de paranormalistas ustedes leen textos míos. Entonces Oresta me dijo, contales cómo llegaste al tema, qué camino transitaste. Y eso es lo que voy a hacer. Quiero avisarles algo antes de seguir, que es algo que no se entiende muy bien a veces sobre el feminismo, o en el caso la manera en que yo entiendo la lucha de las mujeres, en primer lugar contra toda violencia y por la soberanía sobre el propio cuerpo, que yo la veo como una lucha no por las mujeres ni para las mujeres. Las mujeres no beneficiaríamos de esa lucha, pero esa es una lucha por toda la sociedad. O sea, porque el sufrimiento de género es también un sufrimiento de los hombres. Y me consta por muchas reacciones que he tenido en muchos países del mundo, cuando hablo, y veo que hombres de todas las edades se me aproximan cuando digo abajo el mandato de masculinidad, que esclaviza a los hombres. Los hombres son víctimas del mandato que reciben de exponer, exhibir, mostrar y titularse hombres. Titularse hombres es un mal negocio para los hombres. Entonces yo creo que esta lucha no es solamente por las mujeres, es por los hombres también. O sea, por una transformación de la humanidad, que tiene que ver también con lo que he llamado las contrapedagogías de la crueldad. La crueldad nos hace mal a todas las personas y a los hombres que la perpetran también. Entonces quería dejar eso clarísimo, porque además la violencia de género es un síntoma de la debilidad de los hombres. El hombre necesita recurrir a la violencia, a la crueldad, cuando se encuentra emasculado y necesita volver a probarse hombre. Eso me consta porque trabajé muchísimos años con un gran equipo de estudiantes con hombres presos por violación. Entonces, la emasculación, que es una palabra que debemos aprender, una palabra que surge del trabajo de antropólogas y antropólogos, o sea, el deterioro de la masculinidad vuelve a los hombres violentos. Y cuando cometen violencia de algún tipo, que puede ser moral y psicológica, no meramente física, cuando cometen violencia para restaurar su masculinidad, indican ahí su fragilidad, o sea, que han sido de alguna forma fragilizados. Y voy a decir todavía una cosa más tremenda y más dura y más que no pensaba decirla en este momento de mi exposición. En nuestro continente colonizado, en nuestro continente racializado, los hombres tienen una posición que he llamado en mis textos bisagra. Ante el blanco se agachan, se emasculan y ante los suyos restauran su masculinidad mediante la violencia. Por eso la violencia es un signo de su fragilidad y su emasculación. Veo una persona que está mirando el teléfono mientras hablo. Es horrible, es de una mala educación tremenda, porque estoy haciendo un gran esfuerzo por ver si en muy poco tiempo puedo comunicar algo que conseguí entender a lo largo de toda mi vida. Es muy sacrificado, estoy haciendo un esfuerzo enorme. Bien, entonces, esa emasculación que el hombre de nuestros paisajes, que es un hombre que aunque sea blanquísimo, siempre es un hombre menos blanco que el europeo y que el norteamericano. Y se emascula en esa relación de subordinación ante el patrón, ante un patrón siempre colonial. Ahí surge el problema de nuestro continente y muy especialmente de México,
de la enorme violencia que ocurre aquí contra las mujeres. Hay que tomar conciencia de eso porque toda la sociedad se va a beneficiar. Y los hombres también, sobre todo los hombres en realidad. Nosotras nos reponemos riéndonos y teniendo vínculos de otro tipo, ¿no? Somos más afectuosas entre nosotras, a veces competimos también, pero hay entre las mujeres una posibilidad, una facilidad del vínculo que los hombres no tienen. Eso me consta hasta por mis compañeros. O sea, los hombres no se cuentan sus sufrimientos, no se cuentan sus tristezas, lo que les duele lo ocultan, porque tienen que mostrar callo. Y eso a quien los daña es a los hombres. El encallecerse, en generar un perfil psicopático de personalidad, o sea, poco sensible, poco empático al sufrimiento y a la crueldad, para ser hombres, para ser machos. Y por eso, en nuestro continente, niños muy jóvenes mueren, porque solo el mandato de masculinidad permite el reclutamiento de jóvenes muy chiquitos, de niños casi, que pueden decir que ya mataron cuando tienen 14 años, para las pandillas, para los cárteles, para las mafias que se extienden en el estrato no visible de nuestras sociedades. Entonces, solo el mandato de masculinidad es lo que permite el reclutamiento para las guerras, sobre todo para las guerras informales. Y ahí se sacrifican muchos niñitos, muchos adolescentes, muchos jovencitos que piensan que vale la pena el título de macho y morir temprano. Es por eso que en el mundo entero los hombres mueren antes. No hay un único país en el mundo en que los hombres no mueran antes que las mujeres. Nosotras vivimos más. Entonces hay muchas teorías, muchas hipótesis para saber por qué los hombres mueren. Bueno, nuestro continente es muy fácil. Es porque mueren en la guerra, ¿no? En las guerras subterráneas, en las nuevas formas de la guerra, como se llaman, ¿no? En la defensa de las economías ocultas, que se extienden y son hoy de una mayor magnitud que las economías declaradas. Entonces, ahí mueren los niños, los adolescentes, los jovencitos. Ahora, en el mundo entero los hombres mueren antes. ¿Por qué? Porque mostrarse hombres lleva a un gran esfuerzo y es un fraude. Les han vendido un fraude. Dicho esto, voy a comenzar con lo que Oresta me pidió que explicara, que es cómo llego a estas conclusiones a lo largo de mucho tiempo. Y nunca porque he querido estudiar violencia. Nunca jamás elegí este tema para estudiar. Esa es otra cosa que a veces me da un resentimiento profundo. Yo podría haber sido más feliz, porque mi tema de elección en la antropología era religión y sociedad. Pero un día, el rector de mi universidad fue buscado por el secretario de Seguridad Pública de la ciudad de Brasilia, donde yo trabajaba como profesora y trabajé muchos años. Y el secretario de Seguridad Pública en 1993 le dice al rector: han habido muchísimas denuncias de violaciones de calle y necesitamos que la universidad investigue qué está pasando. Entonces llama a las 3 profesoras que trabajábamos con el tema mujer, porque en ese momento la palabra género ni existía. Una trabajaba con mujer y religión, yo. Otra con mujer y trabajo, la otra con mujer y salud. Y nos dice, tienen que estudiar violencia y tienen que ir a contestarle al secretario de Seguridad qué está pasando. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Qué pensé yo? Y hace poco tiempo me di cuenta. Pensé, bueno, vamos a descubrir, hay un grupo de migrantes. Ahora me avergüenzo de haber pensado eso, ¿no? Hay migrantes en la ciudad que vienen del nordeste de Brasil y entonces han hecho una pandilla y violan mujeres. Los vamos a descubrir y vuelvo a mi trabajo de siempre. Vuelvo al tema religión y sociedad. Nunca pude volver a mi tema, porque no era algo que estaba pasando, era algo que de repente había brotado en la sociedad con una fuerza nunca antes conocida y se había vuelto visible y había llegado para quedarse. Y desde ese momento, 1993, hasta hoy, en nuestro continente y en el mundo, pero en nuestro continente a pasos muy rápidos, solamente aumentó. Entonces elijo la cárcel y voy con un grupo de estudiantes a entrevistar presos por violación. Tenía que ser muy disimulado porque, como ustedes saben, que en el mundo entero los violadores que son presos, acusados y condenados
son violados por los otros presos, ¿no? Entonces, primera pregunta se me ocurre contarles a ustedes que surge, que es la siguiente. ¿Por qué los presos castigan a un violador y no castigan a un asesino? El preso va a decir, porque podría haber sido con mi hermana, podría haber sido con mi esposa, con mi novia, con mi madre. Bueno, le digo, pero si las mataba, no es lo mismo. Algo muy difícil de explicar. ¿Por qué violarlas se castiga con más severidad que un asesino, que un ladrón, que comete un latrocinio, va, roba y mata? No. Porque la violación de una mujer es una agresión a aquellos que deberían ser capaces de ser tutores, vigilar y cuidar su cuerpo. En realidad es una pelea entre hombres por supremacía y por la capacidad de probar que se es posible, que quién consigue tutelar ese cuerpo, ¿no? Eso es una primera descubrimiento muy interesante, creo yo, y que lo sabemos todo, pero mi papel, como decía Oresta, es poner nombres a las cosas, porque solo cuando las nombramos, ahí el nombre, la experiencia se vuelve una herramienta. Cuando la experiencia no es nombrada, está en nosotros. Nosotros sabemos que es así, que matar a una mujer es peor que violarla, pero hay que nombrarlo y decir, miren esto, qué raro. No, violarla para un hombre es peor que matarla. Muy raro. Hay un problema con esta comprensión de las cosas, ¿no? Yo prefiero que alguien viva, a pesar de todo. Vivir es vivir. Pero no, porque el hombre siente esa violación de su posible mujer, novia, hermana o lo que sea, como una agresión hacia sí mismo. Entonces la violación es un acto de guerra. Y eso lo muestran las guerras contemporáneas. En el Medio Oriente hay varios autores de Europa que estudian las guerras contemporáneas en el Medio Oriente. Y nosotras que estudiamos las guerras aquí, mi llegada a Ciudad Juárez, por ejemplo, nos damos cuenta que ahí hay una guerra entre hombres que se realiza en el cuerpo de las mujeres. Entonces nosotras pagamos el pato de una cosa que los hombres tienen que mostrar, que soy macho, yo puedo cuidar de mi mujer. Pagamos el pato, pero el problema es de ellos, ¿no? Es un tema parecido que tiene que ver con algo que una vez dos profesoras negras norteamericanas me enseñaron, nunca olvidaré, que tiene que ver con esto. Hubo un caso de racismo, una situación de clases de educación superior en los Estados Unidos. Yo estaba en el grupo de profesores y hubo un caso de racismo hace muchos años, y hace más de 20 años. Y entonces llamaron al grupo y dijeron, bueno, ustedes dos profesoras negras se ocupan para saber qué tratamiento vamos a dar a esta situación. Y las dos mujeres negras respondieron, no, el racismo es un problema de los blancos, nosotras lo sufrimos. ¡Qué genial! Y el machismo es un problema de los hombres, nosotras lo sufrimos. Y los hombres también, porque son obligados a veces a cosas que no les hace bien y de las que no salen bien. Después de por lo menos 2 años de entrevista con violadores, con mis alumnos, me di cuenta cuán dañado es el violador, la persona que perpetra este crimen. Entonces ahí empieza, vamos después del pedido del rector, por el pedido del secretario de Seguridad Pública, vamos a la cárcel con los estudiantes a entrevistar. Y de ahí yo les voy a decir la conclusión. Eso es lo que está escrito en mi libro, Las estructuras elementales de la violencia, ¿no? De todas las violencias. Porque la primera lección de violencia, la primera lección de subordinación, de deseo de poder, de opresión y de violencia para tener prestigio y poder, que es el patriarcado, ¿no? Es esa base, esa plataforma que después se va a replicar en todos los tipos de violencia. Es el mal de la sociedad entera, no solamente de las mujeres, por ser mujeres, sino que se replica esta estructura, que es la estructura elemental de la violencia. Lo primero que un niño aprende al entrar en una familia, en sus primeros años, al socializarse, al ir a la escuela, y eso tiene que ver directamente con los maestros y las maestras, ¿no? Entender dónde la escuela permite, ¿no?, que este mandato de masculinidad impere, ¿no?, y haga que los niños se vuelvan malos, por ejemplo,
porque son hasta observados por sus colegas para mostrarse malos muchas veces. En la escuela el maestro tiene que estar absolutamente comprometido con esa observación, porque no se quiere una sociedad de gente mala, se quiere una sociedad de gente buena, ¿no? Y no por la obligación, no es por la ley, no es por el castigo, es por el placer de vincularse amorosamente. Eso es agradable. O sea, la maldad, y lo descubrí hace mucho tiempo, la maldad es infelicidad. La crueldad es infelicidad, sobre todo de quienes la perpetran. Entonces, ¿qué sociedad no quiere una sociedad de gente amorosa, ¿no? Que es capaz de tratar bien y cuidar del buen trato? Bien, llegamos a la cárcel. Entonces en la cárcel descubro, primero, que, por ejemplo, un preso dice: profesora, yo no sé, yo tenía una novia, tenía una mujer en casa, iba al prostíbulo, al burdel los sábados a la noche con los amigos. ¿Por qué violé? La primera gran descubrimiento en la que creí, porque fue repetida y repetida a mí y a mis alumnos, de que el propio perpetrador, el propio criminal, digamos, el propio violador, no entiende completamente que de todos los crímenes posibles, el más opaco, el menos inteligible, es la violación. No lo entiende muy bien. ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo? ¿Por qué? Y ahí entonces me dediqué yo a entender a partir de estos testimonios. Entonces no es una cuestión del deseo, ¿no? Y si no es una cuestión del deseo, ¿de dónde? El deseo del libidinal, o sea, el deseo de que, como se atribuye muchas veces, inclusive en la guerra, un deseo, y que los hombres tienen una libido incontenible porque son hombres y entonces la libido, y entonces desean y violan. Hay algo más que eso, porque a veces inclusive uno puede preguntarse, es difícil partir a una violación a situación de guerra, una situación de riesgo de vida, de riesgo físico de los soldados, los milicianos, o los pandilleros, o quienes estén en una situación de conflictividad bélica. Entonces, ¿qué es lo que lleva a hacer una cosa así? Entonces, entendí, después lo abro a un diálogo con ustedes. Pueden preguntarme lo que se les dé la gana y voy a estar muy feliz en responder y en conocer las preguntas posibles de una sociedad que desconozco, como es la que está presente aquí. Entonces, le dije, la violación entonces es un acto expresivo, es un acto que se deriva de la necesidad de expresar la capacidad de dominación sobre un cuerpo, o sea, la capacidad de subordinar un cuerpo, ¿no? De castigar un cuerpo. Inclusive ustedes tienen el caso aquí en México de la mujer de 72 años que fue violada por 5 policías, 72, ¿dónde era? En Atenco. No me van a decir que los 5 policías se morían de deseos por una mujer de 72 años que llegó a la comisaría, a la delegacia, denunció y se murió inmediatamente. ¿Ese es un acto de deseo? No, es un acto de guerra, es un acto de dominación. Entonces, lo que tenemos el problema, después del proceso de conquista y colonización, que para nosotros la sexualidad se mezcla con la guerra, se mezcla con el conflicto. La sexualidad es una forma también de dominar. En los pueblos anteriores, precoloniales, prehispánicos, no era así. Hay muchas cosas que no eran como las conocemos en el mundo prehispánico. Quizás deberíamos aprender un poquito de ese mundo, ¿no?, anterior. ¿No? Se contamina con la perversión, con la guerra, con la mirada cosificadora, dominadora, solo después del proceso de conquista. Bien, entonces, seguimos. Entonces, es un acto expresivo de la capacidad de dominar un cuerpo, que los hombres necesitan exhibir. ¿A quién? Y ahí entonces saco mi idea de los 2 ejes. En la violación entran en juego 2 ejes. El juego del agresor a la agredida, y a veces es un agredido. Lo que pasa en que, por ejemplo, en los periodos represivos yo hice un peritaje para Guatemala, hice un peritaje para El Salvador. En los periodos de gran represión,
muchas veces, para Argentina también fui testigo experta en juicios de lesa humanidad. Hay también violación de hombres en los periodos, pero el hombre no denuncia mucho menos que la mujer. Porque significa que ha sido colocado, ¿dónde? En la posición femenina. ¿Y qué es la posición femenina en cómo vemos a la sociedad? La posición femenina es una posición con menor prestigio, subordinada, menos importante, pongámosle el nombre que queramos, que la posición masculina. Entonces el hombre sabe que fue violado, pero no puede decirlo, porque sería como reconocer que ha sido feminizado. Ahora, ¿por qué es tan horrible ser feminizado? Yo soy mujer y soy completamente feliz siendo mujer, me siento muy fuerte y mucho más feliz que los hombres. Además, sé que posiblemente voy a vivir más. ¿No? Todas esas cosas. Bueno, quiero un poquito de líquido. Entonces hay dos ejes. El eje vertical del perpetrador, del agresor y su víctima, en el cual él la está disciplinando. Entonces un preso me dice, ay, profesora, pero no vio a Eva, profesora, no vio a Eva. Yo le digo, ¿qué tiene que ver Eva? No tiene nada que ver con lo que le estoy preguntando, estamos conversando sobre su crimen, por qué, cuándo lo hizo, cuáles eran las circunstancias, etcétera. Pero dice, pero Eva. No, y le digo, no sé de qué me hablan. Dice, claro, dice, si no fuera por Eva, todos estaríamos en el paraíso para siempre. Y ahí surge un tema muy importante. El violador es el más moral de todos los sujetos, es un moralizador. Él está disciplinando a su víctima, colocando a su víctima en su lugar, dominado, subordinado y obediente. Eso nos cuesta ver, es lo que dicen las tesis, las chilenas, el grupo de música chileno que salió por el mundo, al mundo, fue traducido a 300 lenguas, lo saca de esta tesis mía, el carácter moral del violador, que le va a enseñar a su víctima cuál es su lugar, la va a disciplinar, moralizar. Pero el otro eje es más importante todavía, que es el eje horizontal. Y eso es lo que muchos de los estudios anteriores no hablaban. Y en eso las personas como Oresta y otra gente de otros países a donde ha sido traducidas varias obras mías, reconoce que es como un descubrimiento importante. El eje horizontal es la relación entre los hombres. Y ahí sí es muy importante entender. El hombre debe mostrar a los otros hombres que es capaz de ciertas cosas para ser visto por los otros hombres como hombre. Y ahí él se arruina. Ahí él se defenestra, no me acuerdo cómo se dice en español, ahí se lasca, se dice en portugués. Ahí en esa necesidad de demostración ante los ojos de los otros hombres, de que es capaz de hacer un acto como ese, cuando no le queda otra cosa. Cuando ha sido emasculado de varias formas, es fundamental para no perder el prestigio de la masculinidad. A eso yo le llamo, en un primer momento, le he llamado de la fratría masculina, o sea, ese eje horizontal. El hombre cuando viola, la mayor parte, es un gran descubrimiento en la historia, lo descubrió un psiquiatra norteamericano, está citado en mi libro, porque siempre la prensa, en fin, la opinión pública pone al violador como un ser anómalo, un loco, un desviante, alguien psicópata, ¿no? Hay, sí, psicópatas, pero son la minoría. La mayoría de los violadores no son psicópatas, son muy normales, ¿no? Entonces, ese psiquiatra descubre, contrariamente a lo que se creía en la sociedad, que la mayor parte de las violaciones son realizadas en grupo. ¿Qué quiere decir? No por hombres solitarios, sino por grupos, por pandillas, por gangs, por patotas. ¿Qué quiere decir? Que la violación es un acto de la normalidad, o sea, es social.
Lo que está en juego ahí es socialmente compartido. O sea, inclusive bajar esa idea de que es un desviante, de que todos son psicópatas, es muy importante. Sino que, al contrario, es algo cometido en sociedad, ¿no? Lo tenemos en los de España, ¿cómo se llamaban los españoles? La manada. Pobrecitos los animales, ¿no? Los animales no hacen eso. No es una manada, es un grupo de hombres. Y otras muchos conocidos casos de violaciones en grupo. El francés ahora, ¿no? Que se hizo famoso en el mundo porque sacrificaba a su mujer, la drogaba, la dormía para convocar. Eso que salió en la prensa en este año, del francés que convocó 50 hombres para violar a su propia mujer, es la prueba definitiva de que mi modelo de comprensión es verdadero. Prefirió congraciarse con 50 hombres que congraciarse con su propia mujer. Es la prueba de que este modelo, esta modelización que he hecho desde hace muchos años, vengo construyendo, es correcta. Porque eso es lo que hizo este sujeto contra su propia mujer, contra su propia esposa. La ofreció para una comunión entre hombres. Entonces, en este eje horizontal, yo primero le llamé una fratría, una cofradía, una hermandad masculina, pero he descubierto mucho más recientemente de que se trata de una corporación, de que la masculinidad es corporativa. ¿Y qué significa que la masculinidad tenga una estructura corporativa? ¿Cuáles las dos características centrales de una corporación académica, una corporación mafiosa, una corporación jurídica de abogados, una corporación profesional, una corporación médica, policial, militar? Tenemos estructuras corporativas en nuestra sociedad que son réplicas de una primera corporación, que es la corporación masculina. ¿Cuáles son las dos características de una corporación? La primera es que la primera virtud, el valor que no puede ser infligido, el valor supremo de una corporación, más que el valor de la vida, más que el valor de la propiedad, más del valor de todo lo que quieran imaginar, es la lealtad corporativa. Entonces, un hombre es leal a otro hombre, como este francés, es leal a 50 hombres antes de ser leal a su mujer. Esa lealtad corporativa es la característica de la masculinidad, primera corporación que conocemos. ¿Cuál es la segunda? Que toda corporación es jerárquica, o sea, hay una jerarquía interna que siempre es obedecida. Hoy cuando conversábamos sobre esto, decía, claro, ningún hombre va a criticar o odiar a Messi. No, Messi. Los hombres son obedientes. Entre los hombres hay un macho alfa, el tío más rico, el tío que tiene un buen cargo en el gobierno. Entre los hombres hay obediencia corporativa, o sea, la masculinidad. Hay un macho alfa y hay un macho omicron. Ese macho omicron posiblemente sea más cruel o tenga que exhibir más crueldad para ver si sube de categoría. Difícil, pero está dentro de la corporación. Está dentro de la corporación. El hombre teme muchísimo caer fuera de la estructura corporativa. Y es algo tan fuerte dentro de la subjetividad masculina, tan fuerte, y hace un daño tan grande, tanto a hombres como a mujeres, ¿no? No concebir una sociedad formada por personas, ¿no? Y personas de todo tipo, plural. Yo, mi mundo, el mundo al que aspiro, cuando sueño en un mundo que me gustaría, sueño en un mundo radicalmente plural, donde todos los tipos de deseo y todos los tipos de sensibilidad sean posibles, donde los sagrados diferentes sean posibles, y un mundo sin hegemonía. Entonces, este eje horizontal es un eje en el que fluye la mirada de los otros. Inclusive una cosa que constatamos en nuestros 2 años de entrevistas con violadores es que aun cuando el preso sentenciado por violación está solo, está acompañado. Hay un otro hombre que lo observa, hay un otro hombre que lo vigila, hay una sociedad que le exige algo, que le exige poder algo, que le exige poder. Entonces yo creo que tener conciencia de esta estructura es fundamental para poder
construir una sociedad más buena. Entonces, ahí surge una idea que en realidad se me ocurre en un lugar violentísimo, como es la costa pacífica colombiana, en una ciudad que se llama Buenaventura. Es una ciudad donde hay violencias tremendas para expulsar a la gente, y poder construir ahí, en un lugar donde los pobladores, que son negros, que son afrodescendientes, se escondieron por detrás de la cordillera occidental de Colombia y tomaron ese territorio, y la Constitución de 1991, creo, me olvidé el día, la fecha exacta, la nueva Constitución colombiana les da derecho a ese territorio. Entonces, para construir 3 puertos, que serían los puertos con los que se comercia con la China, se hace el comercio de nuestro continente con el Pacífico, una posición privilegiada para ese comercio con el Pacífico, no tienen cómo hacer correrse a esa población que está ahí, y la única forma es la violencia. Hay muchísima violencia, y muchísima violencia contra las mujeres inclusive, que echa a la gente a correr en toda dirección y dejar su territorio en la costa pacífica colombiana. Entonces estábamos conversando sobre ese tema, y una muchacha del público que siempre quiero encontrar pero nunca conseguí reencontrar, se levanta y me pregunta: ¿cómo paramos esta guerra? ¿Cómo paramos esta guerra? Yo nunca lo había pensado. Nunca se me había ocurrido. Yo siempre trabajé en construir este modelo de comprensión de la violencia contra las mujeres, y este modelo de construcción de todas las violencias, modelizar. Pero nunca se me había ocurrido, ¿y entonces cómo hacemos para parar una guerra que, como muchas guerras mexicanas, no tiene ni declaración ni armisticio final? Las nuevas formas de la guerra tienen esa característica: ni comienzan ni terminan. No hay declaración de guerra, pero existen. Y no hay armisticio posible, porque los bandos que están en conflicto, los cárteles en conflicto, no son estados, en el sentido en que podés declarar un armisticio entre estados, o entre, como fue en Colombia, que no funcionó, entre estado y una guerrilla. Pero con las pandillas, con las gangues, con los cárteles, no hay ni declaración ni finalización. Entonces me pregunta el público: ¿cómo paramos esta guerra? Que es una pregunta que cabe a México también. Y me puse a pensar ahí, como si me pusiera a pensar en este momento aquí adelante de ustedes. Y se me ocurrió esta respuesta, que se las anticipé al comenzar: desmontando el mandato de masculinidad. Es la única solución que se me ocurre, porque el reclutamiento de los soldaditos para facciones enemigas se realiza, se puede realizar, y son niños que saben que morirán antes de tiempo, pero prefieren eso a no ser machos. Entonces, desmontando el mandato de masculinidad, esa guerra puede parar, puede ser detenida, porque no habrá candidatos al reclutamiento. Esos candidatos al reclutamiento son unos soncitos, son unos bobitos que piensan que morir es interesante. Y la prueba la tenemos, por ejemplo, en los velorios de pandilleros de Puerto Rico. Si ustedes van a internet, al Google, con curiosidad, y buscan velorios de pandilleros de Puerto Rico, es una cosa que a uno le parte el alma. Los pandilleros ya dicen cómo quieren que sean sus velorios, que son, por ejemplo, con su cuerpo embalsamado encima de una supermoto, pero es un velorio, él está muerto, porque sabe que se morirán jóvenes. Yo creo que en México no se les ha ocurrido algo tan tremendo como esto, pero también hay jóvenes que mueren muy antes de tiempo porque creen que es lo más conveniente, ¿no? Creo, no sé, a lo mejor me equivoco, pero es mi lectura. Entonces contesté desmontando el mandato de masculinidad. Y creo que a partir de ese momento que eso circuló, empezó a circular en las conferencias que están en internet y en las redes, empezó a circular. Les juro que tengo hombres de todas las edades. O sea, por ejemplo, estoy llegando a mi casa en Buenos Aires, en San Telmo. Pasa un repartidor de pizza. Gracias, Rita Segato. Abajo el mandato de masculinidad. Yo, wow, ok. Es un susto. Pero voy, por ejemplo, a Palma de Mallorca, un lugar, no sé si conocen Palma de Mallorca, es un lugar, una de las ciudades más lujosas del mundo.
llenas de alemanes y británicos riquísimos que tienen ahí su paraíso que Eva no destruyó. Y di un seminario ahí en el Museo de Palma de Mallorca, me convidaron, y había un señor anciano, mayor que yo, que ya es decir bastante, mayor que yo, y viene y me dice: profesora, vine a escucharla porque abajo el mandato de masculinidad. ¡Wow! Hay hombres, y esto lo constato con mi vida, con mi experiencia de vida, de todas las edades, que se van dando cuenta de que el mandato de masculinidad es un mal negocio que causa gran infelicidad a los hombres también. Bueno, entonces ese es mi primer momento. Voy a ir, perdí la noción del tiempo porque me entusiasmé hablando. Yo soy una profesora, he vivido como profesora muchos años, y como estoy retirada desde hace ya, jubilada hace unos años, de repente cuando tengo oportunidad de dar una clase, abuso un poquito. Pero bueno, segundo momento, dos grupos de mujeres, unas mujeres que viven entre San Francisco y Texas, en los Estados Unidos, y otro grupo de mujeres de Ciudad Juárez, cuando en la época en que estaba todavía actuante Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que era una organización muy linda de Ciudad Juárez. Me escuchan hablar de esto porque el juez Garzón, que era un juez bastante actuante en tema de derechos humanos, me convida al Escorial y convida a dos organizaciones de activistas de Ciudad Juárez, y ahí nos encontramos y nos conocimos, y yo hablo sobre mi tesis. Es violencia expresiva, está el mandato de masculinidad, está el eje horizontal, y me dicen: vos tenés que venir a Ciudad Juárez. Y entonces ahí viene un cambio en mí. O sea, yo hasta ese momento había trabajado con violadores comunes, con violadores de calle, con pandillas callejeras. Pero soy invitada para ir a Ciudad Juárez y lo hago, una experiencia que no voy a contar todos los detalles, pero una gran experiencia que me permite ampliar mi modelo de explicativo y aplicarlo al tema de Ciudad Juárez. Y les voy a resumir mi interpretación para Ciudad Juárez. Claro que la mafia, uso la palabra mafia de forma en el sentido ampliado del término, no estoy refiriéndome a la 'ndrangheta, que también tiene este tipo de estructura, o a las mafias de origen italiano, el mundo mafializado, o sea, los cárteles, que son mafias, ¿no? Ahí les dejo que me corrijan si estoy equivocada. También son corporativos. También está la estructura corporativa dentro de los cárteles, o sea, la lealtad corporativa y la obediencia, o sea, la jerarquía y la masculinidad, aunque pueda haber una mujer en el medio. Aunque en la Mara salvadoreña, donde también trabajé, había algunas mujeres en la Mara. O sea, es difícil de entender, pero no basta el cuerpo, no es el cuerpo el que determina cómo es nuestra sensibilidad y cómo es nuestra subjetividad, ¿no? Porque eso es otra cosa que se cree a veces, que el hombre, por tener un cuerpo de hombre, tiene este tipo de masculinidad. No necesariamente, ¿no? Y la mujer, por ser mujer y tener un cuerpo de mujer, no puede ser una pandillera o no puede ser una persona violenta. Eso es falso también. O sea, hay tendencias más generales, pero el cuerpo no es totalmente determinante. Necesito... Aquí hay agua también, si quieres. Sí. Entonces voy y observo, escucho muchos testimonios duros. Me doy cuenta, por ejemplo, que Ciudad Juárez no es la ciudad más violenta con relación a las mujeres en términos de violencia doméstica. Ahora, pues, eso fue en 2006, 2005, 2006, hace mucho tiempo ya. Ahora ha cambiado, algunas cosas han cambiado, y yo suelo decir, no quiero herir sensibilidades aquí, que México se juarizó. O sea, algo que era de Ciudad Juárez en realidad se extendió a la totalidad de México, lo cual es triste. Porque la criminalidad no es solo crimen en el sentido en que entendemos el crimen. La criminalidad es política, o sea, es una forma de golpe a la posibilidad de una gestión democrática. Y en ese sentido es un golpe de Estado, que viene de otro lugar, que viene de un subterráneo, pero también es un golpe de Estado. O sea, y en mi país suelo decir, los golpes de Estado en Chile, Argentina, Uruguay vinieron con charreteras, con uniforme militar. Ahora
el golpe a la democracia, o sea, el golpe a la posibilidad de una administración democrática viene del subsuelo, viene de una expansión de una realidad mafiosa que tiene estas características, ¿no? Entonces apliqué, y voy a ser muy breve porque ahí me parece que suspendo, abrimos para preguntas. Cuando tú gustes. Bueno, ¿qué entendí en Ciudad Juárez? Primero, que los crímenes que conoce el mundo, como los crímenes característicos de esa localidad, ¿no? Los crímenes del campo algodonero, los crímenes que fueron juzgados por la Corte Interamericana de Justicia, y ese juicio fue en 2009, en Santiago de Chile se realizó, y la directora del tribunal, ¿no? Fue una jueza justamente chilena llamada Cecilia Medina. No son los crímenes, son un tipo de crimen muy especial que hoy llamo de femigenocidio. No es el crimen doméstico, no es el crimen del violador de calle que está en una pandilla y pasa una chica y la toma y la viola y la mata. No es el crimen común, la agresión común sexual. Cuando llegué ahí, los medios para mí deliberadamente confundían. Más un crimen de género, más un crimen contra las mujeres se ha cometido en nuestra localidad, decían las noticias. Pero no era más un crimen contra las mujeres, no era más un crimen entre novios, domésticos, no era más un crimen de la violencia íntima. Los crímenes de Ciudad Juárez que se hicieron famosos en el mundo, y el mundo miró a México, eso es una cosa que hay que decir, porque México es un país extraordinario, es la frontera de todos nosotros, de toda América Latina, con nuestra cultura, nuestra manera de ser, nuestra manera de querer, nuestra manera de fiestear. Es la frontera de todo eso con el norte. Entonces México hay que cuidarlo, es una pena. O sea, que el mundo haya mirado a México por los crímenes de Ciudad Juárez. Es injusto. México es mucho más que eso. México es una fiesta, yo suelo decir. Iba a México todos los años desde los 19 años porque tenía un pariente aquí, a mi fiesta mexicana, y el día que llegué a Ciudad Juárez, mi fiesta mexicana se murió. Eso es injusto con la nación, con el orgullo mexicano es injusto. Entonces, los crímenes de Ciudad Juárez son crímenes de jurisdicción, es la manera en que sujetos poderosos exhiben su poder, o sea, muestran que tienen dominio jurisdiccional. O sea, lo primero que me encuentro en aquella reunión es decir, no, porque tenemos un problema de impunidad, hay un problema de impunidad. Es cierto, pero es mucho más que eso. Los crímenes de Ciudad Juárez son exhibiciones de impunidad, son espectáculos de impunidad. ¿A quién le interesa que haya un espectáculo de impunidad? A los poderes subterráneos, a poderes que no pueden manifestarse de otra forma. Entonces, en ese ensayo llamo la escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Y en el subtítulo uso la expresión segundo estado. Me pareció, en todo lo que escuché, en todo lo que vi, que había un segundo estado subterráneo dominando el estado de Chihuahua y la localidad fronteriza de Ciudad Juárez. Y que la existencia de ese poder se manifestaba con el cuerpo de las mujeres, con el absoluto arbitrio sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces era ese espectáculo de impunidad. Ahora, 10 años después, y hablé entonces de que había tentáculos del crimen organizado en el Estado Nacional chihuahuense, o sea, del Estado. 10 años después voy a escribir mi texto, Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, porque las nuevas formas de la guerra tienen como, y eso no lo digo yo, sino que lo dice la jueza que fue jueza mujer, presidió el tribunal para la ex Yugoslavia, el tribunal de la guerra de la ex Yugoslavia. Ella dice, creo ver un cambio en la historia de la guerra.
Ese cambio en la historia de la guerra es la crueldad sobre el cuerpo de las mujeres, porque siempre en las guerras hubo toma de un territorio y toma la soldadesca, tomó como parte del territorio el cuerpo de las mujeres. Hoy no es así. Hoy hay un cambio en la historia de la guerra. No es solamente tomar el cuerpo de las mujeres, tomarlas como concubinas o como esclavas sexuales. Es usar formas de crueldad sexual. La guerra del Congo, por ejemplo, por ese mineral que necesitamos para nuestros celulares, el coltrán. Es la destrucción del cuerpo de las mujeres con formas de crueldad sexual. Eso es otra cosa que es una novedad, posiblemente a partir de la guerra de Yugoslavia, como dice la jueza, ¿cómo se llama? Elizabeth Odio, que es costarricense, pero presidió el tribunal de la exguerra de Yugoslavia. Y eso es lo que pasa en Ciudad Juárez. O sea, no es simplemente un femicidio y actos de violación, de apropiación del cuerpo, sino de su destrucción con crueldad. ¿Por qué? ¿Por qué qué dice ese arbitrio? O sea, en eso vuelvo a mi tesis original y digo, es un crimen expresivo. ¿Expresivo de qué? Expresivo de capacidad de crueldad que los miembros de las mafias necesitan mostrar al mundo que son capaces de la crueldad, porque eso aterroriza, eso siembra el terror. O sea, y no están atacando al enemigo de la facción enemiga, al enemigo bélico, porque en una imaginación ancestral, en una imaginación antigua de la especie, la mujer no es un soldado, no es parte de la guerra. Entonces no hay por qué atacarla, porque si gana la guerra, no solo entre nosotros, sino una estudiosa de la guerra para las guerras de Medio Oriente, que es británica, se llama Mary Calder, dice, la guerra hoy es feminizada. O sea, es más que martirizar el cuerpo y eso por mucho tiempo fue así, se martirizaba el cuerpo del soldadito de la facción enemiga. Hoy se martiriza el cuerpo de la mujer del soldadito de la facción enemiga. Se ha feminizado la guerra. Es una guerra profanadora, ¿sí? Que profana cuerpos de mujer, templos y sabios de una otra sociedad como muestra de la superioridad bélica y capacidad de crueldad infinita por parte de quien quiere vencer esa guerra. Entonces todo eso está, entonces quien hace eso muestra dominio jurisdiccional. La impunidad es exhibida, no disimulada. Entonces todo eso hay que entenderlo y ponerle nombres y seguir pensando para poder superar la situación en que se vive, que no le hace bien a México y no nos hace bien en todo el continente, porque de alguna forma México es la bandera del continente. Entonces, por aquí voy a terminar. Muchas gracias, Rita Segato. Y si les parece bien, abrimos una ronda de comentarios, de participaciones, de preguntas, para que, ¿te parece bien, Sí, Rita? sí. Que pudieran expresar varias preguntas y luego una ronda de participaciones. Entonces tenemos aquí un micrófono, lo hacemos circular. Gracias, muy amable. Bueno, primero felicitar a nuestra ponente Rita por lo que nos acaba de comentar, y yo quiero comentar lo siguiente. Como secretario de Educación del Gobierno del Estado, en nuestros primeros 3 meses en funciones, hicimos una declaratoria de cero tolerancia contra la violencia en cualquiera de sus modalidades, física, verbal, cibernética, para todas las instituciones de educación en el gobierno del estado de San Luis Potosí. Tenemos, como lo mencionaba la subsecretaria, un mayor número de compañeras trabajadoras en educación, y también tenemos un porcentaje mayor de alumnas y por consecuencia también, y obvio, de madres de familia. Entonces, para nosotros era muy importante porque detectamos que había algunas situaciones
donde se atentaba violentamente contra la mujer y los sindicatos intervenían para apoyar a los compañeros maestros argumentando su derecho. Sin embargo, no había un castigo, simplemente se les cambiaba de centro de trabajo y era el máximo castigo que había. Hoy los hemos cesado, tenemos un porcentaje importante de denuncias y ellas han terminado en un cese. Sin embargo, es lo más que nos permite la normativa en nuestra dependencia, cesar a un compañero. Digo, no podemos ir más allá de castigarlo de otra manera. Pero posterior a esto, y que fue muy aplaudido en la dependencia, el hecho del pronunciamiento, pues hubo algo raro en el sentido de que ahora el sector femenino empezó a abusar un poquito de esa fortaleza, de ese mandato femenino, en el sentido de me cae mal, o tengo problemas políticos, o no me da el cambio, o me excede en trabajo y lo voy a señalar. Claro. Y ahora las dependencias pues protegen a la mujer, pero cuando las mujeres se ven empoderadas, sin que haya un problema de por medio, señalan y meten en problemas a compañeros. Entonces, digo, obviamente yo estoy a favor de proteger a la mujer, pero expreso que también se da este fenómeno que no estaba considerado. Sin embargo, hoy lo estamos experimentando porque dentro de investigaciones que tenemos en algunos casos, observamos que no hubo culpa de la persona, hombre al que se le acusa, sino que simplemente es una especie de venganza o de una forma de querer perjudicar por parte de la mujer que lo está señalando. Entonces, es un fenómeno que percibo después de hacer un pronunciamiento que lleva toda la intención de proteger a las alumnas, a las trabajadoras, a las madres de familia en el sector educativo, y que hoy en 2 o 3 casos se revierte. Nosotros en San Luis Potosí tenemos 6 municipios con declaración de afectación a las mujeres por estadística de violencia de género. Hoy, según las estadísticas y después de 3 años, se ha levantado este pronunciamiento negativo en 3 municipios y en 2 más estamos por eliminarlo. La capital del estado sigue siendo un municipio con este problema, está focalizado incluso dentro de los 15 municipios, entre los más de 2.400 municipios del país, como uno de los municipios más violentos en contra de las mujeres. Sin embargo, en el sector educativo estamos trabajando y creo que ha tenido un buen efecto, salvo esos casos particulares de empoderamiento femenino. Ok. Sí, bueno, Gracias. Importantísima, muy agradecida por su pregunta, porque es un problema. Voy a responder porque es muy larga, porque merece mucho, debido a que es una autoridad, merece mucho cuidado esta pregunta. Yo tengo varias respuestas, ¿no? La primera, soy contraria, en el feminismo mismo, soy contraria a los linchamientos sumarios. O sea, yo no creo, estamos cometiendo algunos errores, es verdad. O sea, la mayor parte de las acusaciones viene a tener fondo, pero existen algunos abusos de esa posibilidad de denunciar, y yo les llamo linchamientos sumarios. O sea, si no somos a favor de los linchamientos sumarios en una gran cantidad de delitos y situaciones, tampoco podemos ser a favor de un linchamiento sumario en el orden de género. No, usted tiene toda la razón. Ahora, ¿cómo se hace? Porque lo pensé mucho, ¿no? Por ejemplo, hubo situaciones en que adolescentes se suicidaron, por ejemplo, en mi país, o madres que me escribieron que sus hijos no querían ir más al colegio porque habían sufrido una acusación de... En realidad en los adultos es menos, pero en los adolescentes, en las escuelas de adolescentes es un problema a veces la acusación, el linchamiento sumario
A veces el niño no sabe ni que no debería emplear una palabra, por ejemplo, con relación a las chicas, a las muchachas, y la emplea porque viene de otro origen social. Entonces un niño entra en una escuela de élite, pero pública, estoy hablando de un caso que sé particular, entra en una escuela de élite, pero pública, pero viene de una parte de la población que no es élite, que es bien popular, y llega y emplea un vocabulario que no, entonces toda la clase, y ahí hay una punición que no solamente es por la cuestión de género, pero también es de clase y hasta de raza. Entonces el niño deja un colegio que ganó por su mérito, pero dentro del cual no supo comportarse. Hay esas cosas, ese es un caso exacto que me lo han relatado, muy triste. Y también hay acusaciones, inclusive de amigos míos, que no proceden, son linchamientos sumarios. Entonces he pensado mucho sobre ese tema. ¿Cómo hacemos, no, para intervenir, para seguir juzgando, para seguir interviniendo, para seguir cuidando a las mujeres y librarnos de los casos que son linchamientos sumarios? Y he pensado muchas veces en lo que llamamos en antropología, pero en el derecho también, del pluralismo jurídico. O sea, los métodos de juicios comunales. Para mí, la solución para eso es introducir en las instituciones que tienen una magnitud semejante a la de una comunidad. Por ejemplo, una universidad, dependiendo, si tiene 100.000 alumnos como algunas, no, pero las universidades, por ejemplo, de un tamaño como esta, se puede introducir ahí, aprender, estudiar, los abogados, porque es una especialización en que se juntan el derecho y la antropología, las modalidades de juicio en el medio comunal, poner a la comunidad a conversar. Porque además, sí es verdad que algunas personas tienen que ser retiradas de circulación, hay feminicidas que necesariamente tienen que ser retirados, pero en realidad el castigo no es la solución para los problemas que estamos enfrentando. La real solución para los problemas que estamos enfrentando es el cambio de la mentalidad. Es transformar la manera en que pensamos lo que es ser hombre, lo que es ser mujer, lo que es tener prestigio social, lo que es no tener prestigio social, lo que es violentogénico, ¿no? Entonces, la sociedad tiene que repensar. Si las instituciones educativas tienen un papel central para la transformación de las mentalidades y hacer que la sociedad se repiense. Porque 1000 sentencias son importantes porque algunas personas, como dije, tendrán que salir de circulación, pero no garantizan el cambio de las subjetividades y el cambio de las sensibilidades y el cambio de las mentalidades. El trabajo tiene que estar muy fuertemente colocado ahí. Y las instituciones educativas tienen un papel central en esa transformación de la mentalidad. Entonces, esa es mi respuesta. Sí, linchamientos sumarios no, pero nuevas formas de juicio, que no pasen necesariamente por lo que entendemos por un juicio, porque los jueces tienen la misma mentalidad que el violador, tiene la misma mentalidad que el que culpa a una mujer porque está vestida de una determinada manera. Nosotras las mujeres sabemos que somos cuerpos bajo sospecha. No solo las mujeres, la gente oscura también son cuerpos bajo sospecha. Cuidado, ¿no? Un mexicano, por más que sea un gran rector, va a los Estados Unidos y es un cuerpo bajo sospecha. ¿Sí? Porque nadie es blanco aquí. Entonces, ser un cuerpo bajo sospecha es la experiencia de mucha gente. Y de las mujeres es realmente un problema serio. Cuando una mujer sale a la calle a la mañana, tiene que pensar muy bien si va a querer tener algún problema o no va a querer tener ningún problema. Me pongo este aro, que me pongo una pollera muy corta, mi vestido está rojo, mejor no, me pongo uno que no tenga color. Pensamos tantas cosas, es tan intuitivo eso, de mirarse al espejo y decir, ¿qué me pongo para no tener ningún problema? ¿Por qué? Porque somos un cuerpo bajo sospecha. Así como las personas no blancas son un cuerpo bajo sospecha. Somos todos, cualquiera, aunque seamos hijos de europeos, todos somos Fanon cuando vamos a París. Y me acuerdo cuando un capítulo de Fanon, cuando él cuenta que él se creía en francés, porque sabía más de la literatura y de la poesía y de la filosofía y de la ciencia francesa que cualquier parisino.
Él sabía más que nadie. Y llegó a París y escuchó a un niño decirle a mamá, un negro. Ahí tenía dos salidas. Una, decir que niño estúpido, es un idiota. Y la otra, decir, soy eso. Y por suerte, afortunadamente para él y para toda la humanidad, él eligió la verdad, aunque duela. Entonces nosotros las mujeres sabemos que somos eso. O sea, somos Evas. El hombre me dijo, el preso me lo dijo, ¿no? Ay, profesora, ¿no vio a Eva? Dice, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo? Dice, si no fuera por ella estábamos todos en el paraíso hasta hoy. Ella tuvo la culpa, desobediente, moralmente frágil. Eso somos las mujeres, moralmente frágiles. Entonces, eso hay que sacarlo de la mentalidad colectiva, hay que barrerlo, porque si no el problema con 1000 sentencias no se corrige. Pero las sentencias son necesarias también, los juicios son necesarios. Lo que en las instituciones debería ser pensar en alguna forma asambleística, conversada, aprender del pluralismo jurídico, aprender de cómo son los juicios comunales, para ver cómo se juzga en una escuela, en una universidad, lo sucedido. Y que ahí, claro, en fin, hay mucho a reflexionar, hace tiempo que lo vengo proponiendo. Sí pienso que existen acusaciones, linchamientos sumarios, pero no son la mayoría. Y eso es también importante reconocerlo, ¿no? Había anotado una cosa más aquí. Lo de las pedagogías también, sí. Cuidado. Sobre que se están disminuyendo las violencias de género. Cuidado con eso. Porque ya se hicieron varias investigaciones que uno le pregunta a una mujer, ¿usted sufrió alguna vez violencia de género? Y la mujer dice, no, nunca. Pero ahí empezamos a nombrar, ¿usted alguna vez fue llamada de puta? Sí, alguna vez. ¿Usted alguna vez fue llamada? Y se le va haciendo preguntas de cosas concretas. ¿Le pasó esto? Y la persona, después de haber dicho que nunca sufrió violencia de género, a las preguntas específicas nombrando formas de violencia, dicen que sí. Y eso es una investigación importantísima que se ha hecho, no la hice yo, la han hecho las mujeres. Así que es muy difícil decir, porque la estructura de género está ahí. Y la violencia moral es el aire que respiramos. Eso de que tenemos que inspeccionarnos, a ver si llamamos la atención al salir a la calle. Hay mujeres que lo desafían, jovencitas, ¿no? Y arriesgan la vida inclusive haciéndolo. Pero la mayor parte de las mujeres no queremos tener problemas, queremos vivir una vida tranquila, que nos dejen en paz. Eso de estar todo el tiempo viendo que no nos molesten, eso ya es violencia. Y es el aire que respiramos, es la atmósfera de la vida. Entonces dudo mucho de que existan lugares sin eso, la verdad que lo pongo en duda. Bueno, eso, no sé. Si me acuerdo de otra cosa, después lo digo. Sí. Por favor, si le pueden pasar micrófono al compañero. Si se puede presentar, por favor. ¿Viste? ¿Se das cuenta? ¿Puedo contarlo? Sí, claro. Esta señora señorita, ¿no? Esta joven niña tan importante que tengo a mi lado, dice que se ponía un anillo de compromiso para no tener problemas. Fíjense qué cosa tan impresionante, importante nos acaba de decir, para estar segura. Así me dejaba ahí. Qué bárbaro. Bueno, buenos días, tardes ya. Pues es un privilegio escucharte, Rita. Yo soy profesor universitario y justo tengo la cátedra de Socioantropología y Género aquí en la universidad, y pues leerte siempre es un referente y está dentro de nuestro programa curricular. En ese sentido, escuchar un poco tu opinión acerca bueno, la escuela por sí misma es una constructora y un cómplice de las masculinidades hegemónicas, ¿no? La escuela tiene un papel normalizador de la violencia, a las disidencias sexuales, a los feminismos, a los pensamientos disruptores, pues hay que cuadrarlos dentro del proceso desde que se ingresan a la escuela. Ha habido cambios sustanciales en los marcos jurídicos, por lo menos en México, que ahora le abren las puertas a que estas voces que fueron llamadas disruptoras o disidentes
tengan un lugar legítimo de protesta y espacio de expresión. Frente a eso, parece que nuestras instituciones educativas y nuestro sistema educativo abre espacios circunscritos muy delimitados que a veces dan la suerte de simulación de igualdad, de equidad, de eliminación de la violencia, ¿no? Por ejemplo, tener un día como hoy o tener un día como el 8M para protestar contra los abusos históricos o actuales del cuerpo hacia las mujeres y hacia las disidencias, parece que es como lo que cede el patriarcado. Y luego ya en estas protestas pues se manifiestan reacciones muy violentas por parte de las estructuras educativas patriarcales, ¿no? Luego esto tiene que ver con que parece que estamos provocando cambios, pero vienen movimientos políticos que se giran más hacia la izquierda y hacia la derecha y barren completamente con muchas luchas que se han iniciado. Hay opciones de construir desde el feminismo y desde las disidencias sexuales posibilidades en cuanto a la igualdad, a la equidad, a la eliminación de la violencia, que vayan más allá de posicionarme institucionalmente y que realmente trastoquen los valores, las creencias, los significados que nos construyen. No lo sé, me gustaría escuchar un poco Sí. tú. No sé si te voy a contestar exactamente lo que me preguntaste, pero a medida que hablabas yo iba pensando en ciertas cosas que siempre que son importantes decirlas aquí, ¿no? Yo creo que el objetivo de todas las personas que estamos aquí es cómo construir un mundo diferente, ¿no? Cómo cambiar de rumbo, ¿no? Cómo encaminar la historia hacia un rumbo en donde lleguemos a un horizonte más benigno para más gente. O sea, cómo construir un mundo más benigno para más gente, esa es la palabra. Nada, no llamemos ni de revolución porque todas han fracasado. Todas han sido victoriosas en derrocar un régimen que había antes. Eso fueron victoriosas, pero no fueron victoriosas en construir un tipo de sociedad y de mundo mejor. Todas volvieron a caer en la búsqueda de poder. El tema es el poder, ¿no? Eso es muy central. O sea, y hay un cierto feminismo que también va atrás del poder. Tomemos el poder. No. Es un problema el tema del poder, inclusive en los partidos de izquierda y de derecha. Ahí acaba todo. Eso pienso yo, lo siento, no puedo opinar para México, eso, pero en general pienso que la búsqueda de poder nos está haciendo un daño extraordinario. Entonces, la escuela, la universidad son centrales en construir nuevas sensibilidades. Lo consiguen, pero también son centrales en permitir, esto pensé primero cuando empezaste a hablar, muchas maestras y maestros hacer la vista gorda cuando ven que el mundo se está abajo de sus ojos reproduciendo con esquemas de poder y de prestigio que nos han hecho muchísimo daño. Entonces las maestras eludiendo el problema, evitando el problema, no comprometiéndose con el problema, no poniendo las manos en la masa de explicar que así no se llega a ninguna felicidad, ni para el vencedor ni para el vencido. Entonces, ese compromiso con el cambio de mentalidad tiene que estar muy presente en la escuela, ¿no? Y con una pluralidad de presencias. Cuanto más plural, más rico es el ambiente, ¿no? Es increíble, ¿no? Acabo de venir a Estados Unidos, pasé pocos días ahí ahora, he vivido ahí en otros momentos, y me impresioné con la cantidad de neurodivergentes que habían sido aceptados en los doctorados. ¿Qué quiere decir eso? Que un país que tiene la inteligencia de dominar el mundo sabe que la diferencia es central, inclusive la neurodivergencia. Y nosotros seguimos con que el macho alfa tiene que mandar. No. Tenemos que aprender, o sea, imitamos del norte lo que no nos conviene y no imitamos lo que nos conviene. Por ejemplo, otra cosa que no tiene nada que ver, pero no me quiero olvidar de decir, porque acá hay una escuela de enfermería para parteras, ¿no?
Yo tuve un hijo en el Reino Unido de Gran Bretaña. No entra un médico en la sala de parto. Un médico no entra. Eso no lo imitamos, son solo parteras las que hacen los partos. Y aquí imitamos que el poder médico tiene muchas cosas que imitamos lo malo y no imitamos lo bueno. O sea, ya la variedad de estudiantes en los doctorados, incluyendo neurodivergentes evidentes, hasta medio psicópatas inclusive, me llamó la atención. ¿Qué pasó acá? Cambió todo. La diferencia como valor. La diferencia como valor, no como problema. Ese es un cambio fundamental en la mentalidad. Bueno, ahí sigo a otras cosas, ¿no? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué de repente, ¿no? Las autoras, la reflexión feminista, 80 años de Simone de Beauvoir hasta hoy, reflexión feminista que ocupa los mayores estantes en las bibliotecas físicas y virtuales, Borders y PDFs, y de repente en 12 años como mucho, ponen en la calle a una gente de con mis hijos no te metas, por la vida, a frenar las reivindicaciones de las mujeres, muy rápidamente, que ni saben lo que están haciendo. ¿Cómo? ¿De dónde surge eso, lo que estás diciendo? Reacciones violentas. Es porque de alguna manera hay una conciencia de que las mujeres somos las únicas que restan capaces de encaminar la historia hacia un horizonte más benigno. Está ahora en nuestras manos. Todas las otras revoluciones fracasaron. Tengo un texto más reciente que se llama Ningún patriarcón hará la revolución. ¿Por qué? Porque no la hizo, porque no pudo hacerla. Derrocó algo, pero no caminó en ninguna otra dirección. Entonces nosotras tenemos una idea de cómo el mundo podría ser mejor. Eso se cocina dentro de la reflexión feminista y se cocina dentro de las cocinas. Se cocina en espacios domésticos que no son, como nos habían contado, íntimos y privados, que son plenamente políticos. Porque ahí se deciden las cosas, se conversan las cosas, se pactan las cosas de otra manera. Aunque haya divergencias, no es que no hay divergencias, las hay. Entonces, solo resta probar si nosotras las mujeres somos capaces, ahora que todas las otras cosas fallaron, ¿no?, de encaminar la historia en otra dirección para ver si el mundo no desaparece. Básicamente no es solamente orientarlo hacia un horizonte mejor, sino para ver si la especie no desaparece. Porque estamos en un serísimo riesgo por todos esos pistolones, todos esos que luchan por poder. La guerra de Ucrania no es una guerra ideológica. Mucha gente de izquierda, palabra que no uso más siquiera, intenta leer todavía la guerra de Ucrania. Yo me considero una persona del campo crítico, pero izquierda y derecha ya no valen mucho. Hay mucha porquería dentro de la izquierda, ¿no? Entonces, la guerra de Ucrania no es una guerra ideológica, una guerra por poder, una guerra clásicamente patriarcal. Están destruyendo un pueblo, están matando un pueblo entero, una nación entera, destruyéndole todo, por la lucha por poder. No hay ideología ahí, no hay diferencia ideológica, no lo veo, es falso. Y sin hablar de Gaza. Gaza nos dice que no existe Estado de Derecho, que no hay más Estado de Derecho. Solamente el poder de muerte es la ley, se acabó. Lo tenés, existe. Es una cosa tremenda. O juntamos fuerzas del lado de acá, las que estamos interesadas en la vida, porque damos vida y porque es un esfuerzo dar vida, es un esfuerzo enorme pasar por un parto, es un dolor enorme pasar por un parto y después seguir cuidando. Entonces, cuidar de la vida, y nuestros antagonistas del proyecto histórico, o sea, pusieron unas huestes, una gente, unos rebaños teledirigidos en la calle para ver si nos frenan, para ver si frenan las reivindicaciones de las mujeres. El tema es el aborto, por ejemplo, y no voy a dejar de hablar de esto, para aclararle a aquellas personas que no lo tienen claro. Por la vida, por la vida. Perfecto, yo también soy por la vida.
Pero si alguien es por la vida en todo lugar. O sea, si soy por la vida, voy a salir a la calle por el fin de la guerra, por el fin del exterminio de Gaza, voy a salir a la calle porque todos los niños puedan tomar sus remedios, todos los niños coman la comida buena que no los mata antes de tiempo, todos los niños estén a salvo del mandato de masculinidad. Voy a cuidar a la vida en general, no voy a cuidar de la vida solamente cuando está en una pancita, porque ahí es sospechoso. Estoy cuidando de la vida solo en un lugar, cuando está en una panza de mujer. Ahí puedo tener sospechas de que el objetivo sea cuidar de la vida. Ahí yo más bien creo que es el ataque al cuerpo de mujer que lo contiene. Porque si soy por la vida, salgo a la calle todos los días por todas las vidas. Y no, cuando nace ese bichito que está ahí adentro, ahí que se muera si quiere. No, es falso, falsedad ideológica total. ¿Cómo algunas personas pueden caer en esa falsedad? No se entiende. Bueno, entonces yo creo que las reacciones a las reivindicaciones de las mujeres, por no decirme a lo que las mujeres queremos, por no hablar de un movimiento feminista, porque hay en muchos lugares del mundo, en África, Sudáfrica, en algunas favelas de Río de Janeiro, se llama mujerismo. Yo quizás sea mejor hablar de mujerismo. O sea, ¿cómo piensan las mujeres en modelizar la vida para que sea mejor? Básicamente eso. Entonces, y tener soberanía sobre nuestro propio cuerpo, que es así, nos une a todas. Entonces, porque hay muchas cosas que pensamos diferentes. Yo, por ejemplo, pienso que una persona trans puede ser feminista tranquilamente. Hay otras feministas que dicen que no. O sea, hay otras que dicen que no, que defender mi conyugalidad, mi relación con mi cónyuge es principal. Hay de todo. Y el feminismo tiene que ser plural. Pero hay una cosa que nos une, la soberanía sobre nuestro propio cuerpo. Porque es el último territorio al que tenemos derecho. O sea, el último, cuando no existe ninguna otra propiedad, ninguna otra posesión, ningún otro territorio, nos resta el territorio de nuestro propio cuerpo y la soberanía sobre el mismo. Entonces, cuando de una forma casi impaciente, desesperada, intentan bloquear, y vemos que hay muchos, los partidos políticos, las facciones políticas, los frentes políticos que defienden la acumulación, concentración, todos se están congregando contra las reivindicaciones de las mujeres. Y tenemos que pensar, ¿por qué? ¿Por qué todos se concentran contra las reivindicaciones de las mujeres? Es sospechoso, hay que entenderlo, hay que pensarlo, es difícil de entender. No solo de las mujeres, sino también de las divergencias sexuales, de la pluralidad de sexualidades. ¿Por qué se conjugan todos los que defienden la acumulación, concentración contra la soberanía sobre el cuerpo, sobre la libertad de las voluntades, ¿no? Eso hay que entenderlo. ¿Por qué, qué le molesta a un rico que una mujer haga un aborto? ¿Y qué molesta un aborto de una mujer a un potentado, a un dueño de corporación? No es fácil de entender. No es fácil, yo tengo mi propia visión sobre eso, pero algunas me dicen, por ejemplo, no, porque se reduce, si hay abortos, muchos abortos, reduce la oferta de mano de obra. No, eso es ridículo porque hay un exceso de oferta de mano de obra. Está sobrando la mano de obra. Hay una humanidad, el problema hoy es que hay una humanidad sobrante, una humanidad que en la cabeza de mucha gente debe perecer. Cuidado, eso está ahí y está dicho prácticamente. Recibimos más preguntas. A ver, aquí tenemos participaciones. ¿Estaba primero Sofía o Mariana? ¿Sí? Bueno, es muy rápido. O sea, a ver, toma el micrófono, por favor, para que se te oiga. Muchas gracias. Gracias. Hola. Pensando en esta relación del Estado, que también es una corporación a través de todas sus instituciones, pues hay o habemos muchas mujeres que están insertas dentro de esa corporación. Entonces, ante eso, pues, ¿qué alternativas hay, no? Precisamente para comprender incluso que las mujeres no estamos buscando ese poder, como se comprende, ¿no? Que es ese poder de esa corporación, sino pues otras alternativas que
que muchas veces no caben en esa corporación estatal, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, una respuesta breve. No, porque fuimos bien una por una, ¿no? Fíjate, dos cosas. Hay corporaciones y siempre las hubo, pero por el fracaso de los estados, por el fracaso de la gestión estatal, no voy a hablar del mundo, pero sí voy a hablar en nuestros países. Hay una decadencia de la gestión estatal, nuestros estados tienen inclusive, como he dicho muchas veces, un defecto de fundación. Todos los héroes de la independencia, todos los grandes héroes, próceres de nuestros países de la independencia, que pusieron el cuerpo a la guerra de la independencia, y además con enormes batallones de indígenas y negros, porque ellos también pusieron el cuerpo, eso se ignora totalmente en los relatos de la historia. Todos murieron solamente de 3 formas. No hay una cuarta forma porque la vengo buscando desde hace tiempo y si alguien puede decirme otra forma, se lo voy a agradecer. Todos murieron o asesinados, o exilados, o del abandono y la miseria extrema, ¿no? Todos, Bolívar, Artigas, O'Higgins, todos murieron de una de esas 3 formas. Hidalgo. Y otros personajes fundaron nuestros estados nacionales, transfirieron el estado colonial ultramarino al territorio, pero continuaron gestionando, continuaron administrando desde una exterioridad, o así los ve la gente. En nuestro mundo, en América Latina, la gente ve al Estado como algo exterior, o como un policía con un revólver en la cintura, o como digo siempre, eso para ustedes, o una maestra racista. ¿Y por qué la maestra es racista? No es racista porque los insulta, porque dicen negros de porquería, no. Es racista porque nunca ve la posibilidad de una genialidad en una persona no blanca. Y eso es racismo. Nunca va a pensar que un alumnito oscuro, campesino, en sí, que no tiene los cachetitos rosados, que no tiene los ojos azules. Existe un capital racial. Y hay mucha gente aquí presente que no tiene ese capital racial. Y ha tenido que desafiar maestros y maestras que no le otorgaron la posibilidad de una genialidad. Eso es racismo. Y eso es el Estado. Así enseñó el Estado a enseñar. Tenemos que blanquearnos. La raza y el género están profundamente conectados entre sí, tienen estructuras muy semejantes, ¿no? Entonces yo creo eso, o sea que el Estado tiene sus problemas y en el momento presente eso se manifiesta de una forma casi final. Y lo que creo que por ese fracaso de la gestión estatal en nuestros países durante mucho tiempo, ahora México creo que está en un buen momento, no soy quien para opinar, soy extranjera, las corporaciones que habitan el espacio estatal, las instituciones se han exacerbado, el corporativismo se exacerbó. ¿Y qué significa la exacerbación del corporativismo? De que yo voy a ser fiel a mi corporación antes de hacer justicia, antes de pensar en una justicia mayor. Por ejemplo, en mi departamento, en mi universidad, tuvimos un caso de racismo contra un alumno negro. Los profesores se unieron de forma corporativa, protegiendo al profesor que fue racista porque lo aplazó cuando merecía ser aprobado. Entonces, el corporativismo se está haciendo muy fuerte en nuestros países. Hay que criticarlo. Un espíritu corporativo es sano hasta cierto punto, pero cuando se exacerba es letal para la institución. La otra pregunta. Sí. Bueno, yo quisiera preguntar, ¿qué representa para las mujeres y la humanidad el que el Estado simule que han frenado estas violencias y que levante las alertas cuando nosotras en la calle estamos muy inseguras y vemos que la violencia no está frenando y que al contrario está incrementándose, pero que ahora hay una política de silenciarnos y de volvernos incómodas cuando tocamos estos temas? Claro.
A veces un gobierno quiere decir que hizo algo extraordinario y que consiguió algo extraordinario. Y si se equivoca, caput. No puede haber error en eso. Yo creo que es muy difícil decir que se resolvió el problema de la violencia de género. Me parece muy difícil. Porque es un fenómeno mundial el incremento constante, ¿no? No sé. Entonces, cuidado, porque es muy lindo decir, yo conseguí esto, hicimos esto. Pero tiene que ser creíble. Buenas tardes a todos, todas, todes. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por su presencia, en realidad ha sido muy enriquecedor. Y mi opinión va en función de nuestro papel como educadores. Soy docente del CBT 187 y tal vez en este comentario que me antecedió, donde se expresa, ¿no?, de esta necesidad del Estado de dar resultados, ¿no?, de las estadísticas, de la fotografía donde salimos todos. De hecho, ahorita hoy va a haber una bonita fotografía a propósito de esta conmemoración, ¿no?, de estos eventos que tienen como finalidad pues dar visibilidad o dar voz a este movimiento feminista. Y mi idea va en función de que todos desde nuestro papel, y más los que estamos en organizaciones, en educación, en los diferentes espacios en los cuales nosotros podemos incidir con otros, en este caso con nuestros alumnos o alumnas, yo creo que ahí es donde podemos ser como que portavoces de este pensamiento crítico y de empezar a cuestionarnos, de empezar a cuestionar la estructura social en la cual nos estamos relacionando. Inclusive esto de que a veces promovemos a través de los diferentes medios de comunicación como esta figura masculina como que violenta por sí misma, como que con esa necesidad imperante de ser mala, ¿no?, con esta maldad, ya naces con el gen y ya traes el chip de soy malo y voy a ir a violentar mujeres, que pareciera que en lo social o en el discurso normalito, pareciera como que fuera lo recurrente, ¿no? Y no nos ponemos a pensar que somos parte de una estructura social en el cual cohabitamos hombres, mujeres, en el cual nos formamos y nos transformamos unos con los otros. Las mujeres también somos patriarcales. Y las mujeres somos patriarcales, sí, ¿no? Claro. O sea, queremos que el hombre no nos violente, pero sí decimos, oye, esa novia que te conseguiste no cocina, se le quema el agua, o fíjate cómo viene vestida y demás. Entonces, de hecho, creo que las principales violentadoras de mujeres regularmente somos mujeres, y en esta tradición huasteca, tamazunchalense, hay mucho de cuestionarnos sobre nuestro rol social, nuestro rol en esta parte de la estructura. A mí me llama la atención cómo nuestros institutos de la mujer, el empoderamiento solamente lo centran en la actividad económica, que si bien es cierto es algo que nos vincula y nos hace dependientes de la figura masculina, pero hay más. O sea, los espacios no solamente deben ser los talleres de costura, de pastanadería, de cocina, que es en donde se remite o se centra principalmente la tarea de unos institutos de las mujeres, sino también debería haber estos espacios críticos de diálogo, de intercambio de ideas, claro, en los cuales nos podamos pensar, reformar, inclusive hasta ser muy responsables en lo que decimos. Muchas veces me ha tocado estar de testigo con señoras adultas mayores. Sí, un momentito, pero es muy difícil encontrar una cárcel una ciudad donde hay más mujeres presas por asesinato que hombres. Cuidado, nos competimos, nos criticamos, pero no matamos. Matamos muy poco. Eso es central, absolutamente central. Ok, sí, ya lo que voy es que empezamos también a cuestionarnos nuestro rol, inclusive en ese sentido. Sí, como formadoras de familias y de nuestra estructura social, nada más de la cual formamos parte, y cómo de alguna manera, haciendo o dejando de hacer, permitimos ciertas cosas. No, que haya una reflexión, sí, en muchos medios hay una reflexión. Nosotras mismos somos personas y eso se puede formar, y las personas lo tienen que hacer por sí mismas. Vamos a reunirnos y pensar, ¿sí? Hay cuestiones, pero hay cuestiones que son centrales. Las cárceles no están habitadas por mujeres, pero mucho menos la proporción. Está aumentando la proporción de mujeres presas, sobre todo por complicidad en el tráfico, pero no por asesinato.
mujeres sentenciadas por homicidio son poquísimas en el mundo. Eso lo tenéis que considerar. Ok. Bien, pues yo creo que... Préstame tu micrófono un momentito. Bueno, pues hemos llegado al final de esta valiosísima y reflexiva conferencia. Rita, te agradecemos como siempre la capacidad de nombrar y de reflexionar con nosotros sobre las estructuras profundas de la violencia y por esta invitación a no ver solo de manera superficial, ¿no? O convencional, o sea, lo que nos conviene ver, ¿no? Sino aprender a reflexionar efectivamente sobre lo que está pasando con las violencias en nuestra sociedad, ¿no? Que no es algo que se pueda de eliminar por decreto, ¿no? Y que todos tenemos que trabajar, y lo digo especialmente para quienes nos ven desde las escuelas, en muchas otras partes del país, decirles que debemos estar atentos en el trabajo que nosotros hemos hecho, doctora Noemí, con las escuelas normales y con muchos jóvenes de este país, Rita, que hemos podido como laboratorio acompañar estos esfuerzos. Y también decirles, ¿no?, como Mesa Ciudadana que da seguimiento a la alerta de violencia de género en San Luis Potosí, también desde el colegio hicimos un diagnóstico, un estudio sobre cómo están las violencias, que está a la disposición de usted, señor secretario, y de todos los maestros que lo quieran ver. Está en nuestro sitio web, en la página del colegio. Es un estudio realizado que muestra cómo está, por ejemplo, las violencias en Tamazunchale y en estos lugares que tuvieron declaratoria de alerta. Y esta declaratoria, Rita, fue parte de una lucha de las mujeres, porque estaban diciendo que ahí había muchas violencias. Y digo esto porque recientemente se declararon alertas en Guanajuato y en otros estados, y no es algo a la ligera. Parte de estudios y de porque ahí hay sangre, dolor, sufrimiento de las mujeres. No es algo que se pueda levantar nada más por decreto, sin hacer un estudio a fondo. Nosotros invitamos al señor gobernador, ¿sí?, a que escuche más a las mujeres de este estado, a que escuche más a las mujeres, porque inmediatamente después que se levantaron estas alertas, hubo un comunicado con 97 organizaciones de colectivas de mujeres que no están de acuerdo en que se levantaran los mecanismos de protección para las mujeres, porque de por sí no entendemos cómo están las violencias y quitamos los poquitos mecanismos que hay. Esto es algo sumamente preocupante. Incluso es una nueva forma de violencia contra las mujeres. Entonces nosotros invitamos a este estado y a todos los estados que nos están viendo ahorita en este momento a que se tomen muy en serio leer este libro y releer y reescuchar esta conferencia sobre las estructuras elementales de la violencia, porque lo que queremos es que en las escuelas se trabaje mucho más en la reflexividad sobre los mandatos de esas masculinidades que tenemos que ir modificando, ¿verdad? Porque dicen, es que las mujeres tienen que cambiar. No, todos tenemos que trabajar, todos, con esos mandatos. Y los maestros y maestras son muy creativas, pueden de verdad hacer materiales educativos, juegos, lecturas, cuentos, para generar un cambio importante, y que es ahí donde Rita, con estas pedagogías diferentes, ¿no?, que identifiquen cómo podemos ir cambiando esas prácticas de crueldad, tenemos mucho por hacer. Entonces yo quiero agradecer su presencia hoy, este momento reflexivo de todos, que nos llevemos esto como personas de buena voluntad por cambiar un entorno que sabemos que tiene muchos desafíos. Y Rita, te queremos mucho, te queremos de regreso. Y también, doctora Juárez, un gusto todo el trabajo y el potencial de lo que se puede hacer en una subsecretaría que tiene al frente a alguien como tú, Miriam. Mucha suerte en tu gestión.
en tu gestión. Noemí, perdón, Noemí. Noemí. Es que creí que era Miriam Noemí, perdón, no, una disculpa. Desearte mucha suerte y que tienes el apoyo de las maestras de este país. Y Rita, pues deseamos tu regreso nuevamente a San Luis, acá con nosotros, a seguir caminando con Rita. Mañana vamos a estar también hablando con parteras y nanas y sabedoras indígenas, porque Rita tiene un trabajo también sobre bioética y derechos humanos y reivindica la pluralidad de la bioética de los cuidados. Entonces tenemos otro momento reflexivo, ahí ya no tanto sobre las violencias, pero sí sobre los cuidados y lo que esto implica para el futuro. Y posteriormente regresamos a San Luis, en donde en el patio central de la universidad, junto con mi colega la doctora Urenda Navarro, habrá un evento reflexivo con la comunidad universitaria, justo para hablar también de los desafíos en torno a los cuidados en los espacios universitarios. Y cerraremos esta caminata con Rita el 30 de noviembre en la Caja Real de San Luis Potosí, en donde tendremos una reunión con defensoras, artistas y familias que han tenido hijas familiares víctimas de feminicidio, que queremos escucharles, que queremos saber la verdad y seguiremos luchando por la verdad y por la justicia para estos crímenes que se han cometido en este estado. Y lo seguiremos diciendo porque es necesario, es éticamente necesario seguir luchando porque esta situación cambie. Muchas gracias y nuevamente Rita, muchas gracias por tu presencia. Bien. Ay, perdón, Noemí, ¿quieres participar también? No. No, te pregunto de verdad si quisieras dar otro mensaje. Pues solamente agradecer para finalizar la transmisión a quienes nos estuvieron siguiendo, muchas maestras, colegas, compañeras interesadas, y bueno, vamos a hacer mucha difusión de los materiales de Rita, la conferencia, y bueno, pues desde la Subsecretaría de Educación Básica, es también un pronunciamiento contra la violencia hacia las mujeres, hacia las maestras mexicanas, cero tolerancia, y bueno, que solamente sigamos trabajando en beneficio de nuestras niñas, niños y adolescentes en educación básica. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes, tengan todas y todos los presentes un verdadero honor, como se dijo al inicio de esta actividad, el recibir a la doctora Rita Segato, creo yo una de las voces más poderosas y más importantes a nivel internacional en contra de la lucha de la violencia de género. Creo que nosotros aquí en la Coordinación Académica Región Huasteca Sur nos vestimos de gala al tenerla el día de hoy acá. Bueno, muchas gracias por cuando nos decían de su visita, pensábamos que esto sería en línea, sentíamos que Tamazunchale estaba muy lejos de la capital y que pues no podía venir o trasladarse hasta acá, y cuando nos dicen del área de la doctora Urenda que vendría a Tamazunchale, pues desde ese momento un regocijo el tener a Rita acá con nosotros. Desde luego saludar a la subsecretaria Noemí, qué bueno que está por acá, el secretario Juan Carlos, y ver a muchos compañeros de nuestro sector, el compañero rector de la Universidad Intercultural y quienes hoy nos están visitando, desde luego integrantes de nuestra comunidad universitaria. Creo que es enorme el placer, el haber escuchado ese mensaje que Rita nos ha dado el día de hoy y que desde luego nos invita a que cada quien desde la trinchera en que nos encontramos poder hacer y aportar nuestro granito de arena para poder hacer las cosas diferentes, hacer un mundo diferente, y desde luego que su trabajo denuncia e inspira cambios reales en nuestra sociedad.
de parte de esta coordinación académica, pues un gran placer el haber tenido y que nos haya visitado. Siempre hemos dicho que es el campus más bonito de nuestra universidad y creo yo que ha sido fiel visto de que efectivamente pues estamos en un lugar, una tierra bendecida por Dios, y es un gusto haberla tenido por acá. Me voy a permitir entregar a nombre de la comunidad universitaria primeramente pues un reconocimiento por la visita. Parte de nuestras integrantes de la unidad de igualdad de género del campus, también nos vamos a permitir entregarle unos presentes de nuestra universidad. Ah, bueno. Me voy a ver si así. Muy bonito, recuerdo. Huasteca Sur, me encanta. Ay, bueno, muchas gracias. Ah, y la verdad es que un poco de hambre tengo. Pues muchas gracias. Muy gracias. amable. Gracias.